Le di el cuarto de mi hijo a un extraño, lo hice dormir en el suelo meses, le vendí su moto y me quedé el dinero, y aún así no entiendo por qué se fue. ¿Acaso es normal que los hijos se porten como unos llorones hoy en día? Hay una llave sobre la mesa de mi cocina que llevo meses sin poder tocar. No porque esté sucia. No porque me lastime. Sino porque es lo único que me dejó mi hijo cuando se fue. Una llave fría. Sin nota. Sin explicación. Sin insultos. Solo la llave, y un silencio que todavía hoy me pesa más que cualquier grito. Mi nombre es Sandra. Tengo 51 años. Y voy a contarles la historia de cómo destruí a mi propio hijo lentamente, sin darme cuenta, creyendo en todo momento que tenía razón. Porque ese es el tipo de daño más difícil de ver. El que uno hace convencida de que está haciendo lo correcto. Todo comenzó cuando Valentina, mi hija menor, me presentó a Rodrigo. Él tenía 27 años. Trabajaba en construcción, era corpulento, seguro de sí mismo, con esa energía de hombre que no le teme a nada. Cuando hablaba, te miraba a los ojos. Cuando reía, lo hacía con el cuerpo entero. Me parecía exactamente lo contrario de Sebastián, mi hijo mayor, que siempre fue callado, reservado, de los que procesan todo por dentro y no dicen nada aunque el mundo se les esté cayendo encima. Rodrigo empezó a venir a casa los fines de semana. Luego entre semana. Luego casi todos los días. Y yo lo recibía feliz, porque llenaba algo que yo no sabía que faltaba: conversación, movimiento, presencia. Un mediodía, mientras Valentina y yo preparábamos el almuerzo, ella lo dijo directamente. Mamá, Rodrigo necesita un lugar estable. ¿Podría quedarse aquí de manera más permanente? Yo dije que sí casi antes de que terminara la frase. Pero cuando dije que sí, cometí el error que lo cambiaría todo. Miré hacia el pasillo. Miré la puerta del cuarto de Sebastián. El más grande de la casa. El que tenía desde los 5 años, con su escritorio pegado a la ventana y sus cosas organizadas con ese orden silencioso que siempre lo caracterizó. Y pensé, ahí hay espacio. Valentina, Rodrigo va a necesitar ese cuarto, le dije. Sebastián se puede mover a la sala por un tiempo. Ella me miró con los ojos abiertos. Mamá, ¿estás segura? Claro. Seba ya es adulto. Se adapta. Así es la vida. Valentina dudó. Pero al final asintió. ¿Le dices tú? Claro que le digo yo. Es mi casa. Esa tarde esperé a que Sebastián llegara del trabajo. Eran casi las 7 de la mañana cuando escuché sus pasos en las escaleras. Entró con esa cara de cansancio profundo que siempre traía después del turno nocturno, los audífonos colgando del cuello, los ojos entrecerrados. Seba, tenemos que hablar, le dije sin rodeos. ¿Qué pasó? Su voz era baja, siempre tan baja. Rodrigo se va a quedar de manera permanente. Necesita tu cuarto. Lo dije así, directo, mientras seguía lavando los platos. Sin voltear. Hubo un silencio que duró demasiado. ¿Cómo? Escuchaste bien. Tienes esta tarde para mover tus cosas a la sala. Me volteé y lo vi ahí, parado en el marco de la puerta, inmóvil. Procesando. Mamá, ese cuarto es mío desde que tengo 5 años. Su voz tembló apenas. Un temblor pequeño, controlado. Eras un niño. Ahora eres adulto. Los adultos se adaptan. ¿Y dónde voy a dormir? En la sala. Con un colchón inflable. Es temporal. Le mentí. Sabiendo perfectamente que no había ningún plan temporal. Que no había ningún después que yo estuviera pensando. Sebastián se quedó parado un momento más. Luego asintió en silencio, sin gritar, sin reclamar, sin pelear. Y se fue al cuarto a empacar. Yo volví a los platos. Esa tarde escuché ruidos durante horas. El sonido de cajas llenándose. De cajones vaciándose. De cosas siendo movidas, lentamente, de un cuarto a otro. En un momento asomé la cabeza. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté. No. Fue su única respuesta. Y yo volví al sofá a ver televisión mientras él terminaba de desmantelar su vida en silencio. Esa noche Sebastián durmió en un colchón inflable en medio de la sala. Podía escuchar el chirrido del plástico cada vez que se movía. Por las mañanas lo desinflaba, lo enrollaba, y lo guardaba detrás del sofá para que la sala siguiera funcionando. Pero yo pensaba que era necesario. Que la vida es así. Que uno se adapta. Rodrigo se mudó oficialmente 2 días después. Llegó con sus cosas, entró al cuarto de Sebastián como si siempre hubiera sido suyo, cambió los muebles de lugar, puso sus herramientas en el armario y colgó sus cosas en las paredes. Quedó buenísimo, ¿verdad, señora?, me dijo mostrándome el cuarto renovado. Se ve muy bien, hijo, le respondí. No me di cuenta del error que acababa de cometer hasta que levanté los ojos y vi a Sebastián parado en el pasillo. Escuchando cada palabra. Con una expresión que no era de enojo. Era algo peor. Era de alguien que acaba de confirmar algo que ya sospechaba. Fue después de eso que cometí el segundo error. El más cruel. Empecé a llamar a Rodrigo el hijo que nunca tuve. Lo decía en voz alta, durante las cenas, cuando Rodrigo arreglaba cosas en la casa,
cuando hablábamos de fútbol o de trabajo. Lo decía con naturalidad, como si fuera un cumplido inofensivo. Este muchacho sí sabe cómo comportarse. Eres el tipo de hombre que siempre quise tener cerca. Y Rodrigo sonreía, encantado. Y Valentina reía, contenta. Y Sebastián servía la comida en silencio, con las manos ligeramente temblorosas al poner los platos sobre la mesa, y bajaba la mirada y comía sin decir nada. Un día Valentina me jaló hacia la cocina. «Mamá, ¿por qué le dices esas cosas a Rodrigo enfrente de Sebastián?» «¿Qué cosas?», pregunté, genuinamente confundida. «Lo del hijo que nunca tuviste. ¿No ves cómo se queda Sebastián cada vez que lo dices? Si Sebastián se siente mal es porque es demasiado sensible. Yo solo estoy siendo honesta. Rodrigo se comporta como debe comportarse». Valentina me miró un momento. Suspiró. Y se fue. Porque ya sabía que no iba a cambiar de opinión. Lo siguiente fue la renta. Una mañana que Sebastián me dio el dinero de siempre, lo paré. «Mijo, la situación económica está difícil. Necesito que aportes más». «¿Cuánto más?» «El doble». Hubo una pausa larga. «Mamá, yo apenas llego a fin de mes con lo que gano». «Entonces busca más horas. O un segundo trabajo. Pero ese dinero lo necesito». «Rodrigo no paga renta», dijo, y esa fue la primera vez que lo vi verdaderamente enojado. No gritando, no alterado. Simplemente enojado, con esa calma que en realidad es más aterradora que cualquier grito. «Rodrigo contribuye de otras maneras. Tú solo trabajas y duermes». «Porque trabajo de noche, mamá. Llego agotado». «Esas son excusas. O pagas o te buscas otro lugar». Sabía que no podía irse. No tenía ahorros. No tenía a dónde ir. Así que asintió. Y se fue al colchón inflable que ya para ese entonces tenía parches en 2 costados. A la renta doble le siguió otra cosa. Le dije que a partir de ese momento él sería responsable de las compras del mercado. Es lo justo. Vives aquí, comes aquí, contribuyes aquí. Pero Valentina y Rodrigo también comen. Valentina es tu hermana menor. Rodrigo es nuestro invitado. Tú eres el hombre adulto de esta casa. Lo vi salir con la lista interminable en la mano, los hombros caídos, mirando los ítems uno por uno como si estuviera haciendo un cálculo que no le daba. Porque no le daba. Pero salió igual. Los meses siguientes fueron lo que yo, en mi ceguera, llamaba normalidad. Sebastián llegaba del turno nocturno, dormía unas horas en su colchón inflable, se levantaba, estudiaba un rato, iba al mercado, pagaba la renta, y volvía a empezar. Podía ver las ojeras oscuras debajo de sus ojos. El peso que había perdido. El temblor pequeño en sus manos cuando sostenía el tazón de café por las mañanas. Pero yo lo miraba y pensaba, lo estoy endureciendo. Lo estoy preparando para el mundo real. Qué fácil es mentirse a una misma cuando quiere creer algo. La explosión llegó un domingo. Sebastián volvió del mercado con la mitad de las cosas de la lista. ¿Y el resto? Le pregunté revisando las bolsas. No lo compré. Su voz era firme. Más firme que en meses. ¿Cómo que no lo compraste? Los cigarrillos de Rodrigo. La cerveza importada que toma. Los dulces de Valentina. Eso no lo voy a pagar yo. Me enfrentó. Por primera vez en su vida, me enfrentó. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti. Todo lo que has hecho. Su voz empezó a subir. Y yo nunca, en 20 y tantos años, había escuchado a Sebastián levantar la voz. Me quitaste mi cuarto. Me pusiste a dormir en el piso. Me cobras el doble que a nadie. Me haces comprar cosas que ni siquiera uso. Eso es lo que has hecho. Eres un malagradecido. Un niño mimado que no entiende lo que es la vida real. Y tú eres una madre que prefiere a un extraño sobre su propio hijo. Ese extraño se comporta mejor que tú. Ese sí es un hombre de verdad. Vi como algo dentro de sus ojos se apagó. No fue un quiebre dramático. No fue un grito. Fue algo mucho más silencioso y mucho más definitivo. Como cuando apagas una vela. Esa noche Sebastián no dijo nada más. Se fue al colchón inflable y se acostó mirando el techo. Al día siguiente actuó normal. Se fue a trabajar como siempre. Regresó como siempre. Pero había en él una calma que no me gustó. Una calma que debía haber reconocido como lo que era. Una despedida. Una semana después, un jueves por la mañana, me pidió prestada la moto. ¿Para qué? Tengo unas cosas que hacer. La moto está a mi nombre, Sebastián. Lo sé. Pero yo he estado pagando el seguro y casi todas las cuotas. Técnicamente es mía. ¿Puedo usarla solo hoy? Te lo pido por favor. Y había algo en su tono, una desesperación que él estaba controlando con toda su voluntad, que debió haberme detenido. No. Y además ya no vas a usarla para nada. Con la actitud que traes, no mereces ese privilegio. Mamá, la necesito para trabajar. Mi trabajo queda lejos. Pues tomas el bus. Como toda la gente normal.
2 días después, un sábado, mientras Sebastián dormía su turno nocturno, vendí la moto. Un vecino me había ofrecido buen precio. Acepté sin pensarlo. Le voy a enseñar que las acciones tienen consecuencias, pensé. Cuando Sebastián despertó y preguntó por ella, yo estaba sirviéndome café. La vendí esta mañana. Él se quedó quieto. ¿Qué? La moto. La vendí. Ya no la necesitas de todas formas. Mamá, esa moto la estaba pagando yo. Tú solo pusiste el enganche. He pagado todo lo demás durante 2 años. Está a mi nombre. Es mía. Puedo hacer lo que quiera con ella. ¿Y el dinero? Me vas a dar al menos lo que pagué. Ese dinero va para los gastos de la casa. Gastos que tú generas. Silencio. Entiendo, dijo. Con una voz tan vacía que me dio escalofríos. Entiendo perfectamente, mamá. Y se fue a la sala. Al día siguiente era domingo. Yo cubrí un turno extra en el trabajo. Cuando regresé esa noche, la sala estaba vacía. El colchón inflable no estaba. Las cajas de Sebastián no estaban. Sus pocas pertenencias habían desaparecido. Y sobre la mesa de la cocina, sola, sin nota, sin explicación, estaba su llave. Solo eso. ¿Dónde está Sebastián? Le pregunté a Valentina. Se fue. No me miró. ¿A dónde? No lo sé. Va a volver cuando se le pase el berrinche. Lo dije para convencerme a mí misma. No creo que vuelva, dijo Rodrigo desde adentro del cuarto. Del cuarto de Sebastián. ¿Y tú qué sabes? Que yo tampoco volvería. Intenté llamarlo esa noche. Buzón directo. Me había bloqueado en todas las redes sociales. Pasó una semana. 2. Un mes. Fue entonces cuando noté que habían desaparecido sus documentos importantes. Su acta de nacimiento. Sus diplomas. Sus registros médicos. No se había ido impulsivamente. Había planeado su salida durante semanas. Esperando con paciencia a que yo le diera la excusa final. Y yo se la di. El papá de Sebastián me llamó unas semanas después. No habíamos hablado en años. La llamada entró un miércoles por la tarde. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Sin saludos. Sin preámbulos. No le hice nada. Lo traté como el adulto que es. Le quitaste su cuarto. Lo pusiste a dormir en un colchón inflable en la sala. Le vendiste la moto y te quedaste el dinero. Te contó su versión. Exagerada y llena de dramatismo. Me mostró pruebas. Fotos. Mensajes. Recibos. Todo. Sentí que el piso se movía. Eso es invasión de privacidad, fue lo único que pude decir. Eres una abusadora. Siempre lo fuiste. Pensé que con tus hijos serías diferente. Me equivoqué. Colgué. Pero sus palabras se quedaron resonando durante días. Después de esa llamada vinieron más. Tíos. Primos. Mi propia mamá. ¿Es verdad lo que me contó Sebastián? No, mamá. Está exagerando. Ya sabes cómo es él. Me mostró el colchón inflable, Sandra. Me mostró los mensajes donde le cobrabas el doble. Me mostró todo. ¿Y le crees a él y no a mí? Soy tu hija. Porque las pruebas no mienten, mija. Y lo que veo me rompe el corazón. Si te vas a poner de su lado, no me hables más. Le colgué. Y la culpa que sentí esa vez fue diferente. Más profunda. Más real. Pero todavía no era suficiente para hacerme ver lo que en realidad había hecho. Las reuniones familiares dejaron de incluirme. Los mensajes quedaban en visto. Las llamadas no llegaban. Está envenenando a todos contra mí. Pensaba. Se fue, me abandonó, y encima hace que todos lo vean como la víctima. Pero había una voz pequeña, muy pequeña, que yo silenciaba cada vez que aparecía. Una voz que decía, o tal vez solo estás recibiendo lo que sembraste. Valentina también empezó a cambiar. Ya no reía tanto. Pasaba más tiempo callada. Y Rodrigo, ese hombre que yo había recibido como si fuera un regalo, empezó a mostrar quién era realmente. Valentina, ¿por qué llegaste tarde? Estaba con una amiga. ¿Qué amiga? Dame el teléfono. Y ella obedecía sin chistar. Una vez intervine. Rodrigo, no seas tan duro con ella. Es por su bien, señora. Las mujeres necesitan disciplina. Y esas palabras me golpearon de una manera que no esperaba. Porque eran mis palabras. Las mismas que yo había usado con Sebastián. Disciplina. Consecuencias. Responsabilidad. Todas esas palabras que usé para justificar lo injustificable. Un día escuché gritos desde el cuarto. No me grites. Te grito si se me da la gana. Corrí. Abrí la puerta. Valentina con lágrimas en los ojos. Rodrigo con el rostro rojo, tomándola del brazo. Suéltala. Lo miré directamente. O te vas de esta casa ahora mismo. Hubo un momento de tensión que pareció eterno. Pero soltó a Valentina. Agarró sus cosas.
Salió azotando la puerta. Valentina se derrumbó en mis brazos. ¿Cuánto tiempo llevas así?, le pregunté. Meses. Desde que se mudó. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tú lo querías más que a Sebastián. Pensé que no me creerías. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Perdóname. Perdóname por no verte. Por ser tan ciega. Y lloramos juntas en ese cuarto que una vez fue de Sebastián, rodeadas de las cosas de Rodrigo, rodeadas de las pruebas físicas de todo lo que había hecho mal. Rodrigo se fue al día siguiente mientras yo estaba en el trabajo. En silencio. Sin drama. Simplemente desapareció. Igual que Sebastián. Y por primera vez entendí lo que eso se sentía. Meses después llegó la carta del abogado. Fría. Formal. Profesional. Mi cliente Sebastián Torres está disputando la venta del vehículo asociado a su nombre. Se adjunta evidencia de pagos realizados, seguro, mantenimiento y cuotas mensuales durante 2 años. Esperamos respuesta en 30 días o procederemos con acciones legales. La leí 3 veces. El peso de lo que había hecho finalmente me alcanzaba. No solo moralmente. Legalmente. El día de la audiencia entré a esa sala fría y formal con las manos heladas. Y ahí estaba Sebastián. Sentado junto a su abogado. Con un traje sencillo pero bien puesto. El cabello corto. Los hombros rectos. Parecía mayor. No en años, sino en algo más difícil de describir. En peso. En presencia. Sus ojos, que antes siempre evitaban el contacto visual, me miraron directamente cuando me acerqué. Sin odio. Sin amor. Solo con una neutralidad que dolía más que cualquier emoción. Buenos días, me dijo cortésmente. Como si fuera una extraña. Buenos días, Sebastián. Y mi voz se quebró al decir su nombre. El proceso fue humillante. Presentaron cada mensaje. Cada recibo. Cada fotografía del colchón inflable. Tuve que admitirlo todo. La jueza fue directa y clara. Señora Torres, aunque el vehículo estaba registrado bajo su nombre, la evidencia demuestra que su hijo realizó pagos sustanciales con una expectativa razonable de propiedad. La venta sin compensación constituye apropiación indebida. Se ordena compensar a su hijo el valor total de los pagos realizados, más intereses y costos legales. El martillazo sonó como una sentencia de muerte. No solo legal. Moral. Al salir de la corte intenté acercarme a él. Sebastián, ¿podemos hablar? Todo debe pasar por mi abogado. Por favor. Solo 5 minutos. Y finalmente se detuvo. Se volteó. Me miró. ¿Qué quieres decirme, mamá? Lo siento. Me equivoqué. Te lastimé y fue imperdonable. ¿Por qué me hiciste eso? Era la pregunta que yo sabía que iba a llegar. La pregunta para la que no tenía ninguna respuesta buena. Porque estaba enojada con mi vida. Con tu padre. Con todo. Y tú estabas ahí, callado, sin defenderte. Y fue fácil. Fue muy fácil descargarlo en ti. Y eso no tiene perdón. Hubo un silencio. ¿Sabes cuántas noches lloré en ese colchón inflable? Dijo finalmente, con la voz quebrada. La primera vez que lo vi quebrarse desde que éramos familia. ¿Cuántas veces quise hablar contigo pero tenía miedo de que me gritaras? ¿Cuántas veces me sentí como basura en mi propia casa? Lo sé. Y no espero tu perdón. Bien. Porque no lo tienes. Empezó a alejarse. Sebastián. Se detuvo una última vez. ¿Eres feliz? Necesito saber eso. Al menos eres feliz. Un silencio largo. Sí, dijo. Construí una vida. Una buena vida. Tengo gente que me ve. Que me respeta. Que me valora. Me alegra. De verdad. Asintió. Adiós, mamá. Y se fue caminando por esa calle hasta desaparecer entre la gente. Y yo me quedé ahí parada, viendo cómo mi hijo se alejaba probablemente para siempre. Pagué lo que ordenó la corte. Casi vacié mis ahorros. Meses de horas extra. Pero no fue el dinero. Fue todo lo demás. Tiempo después, Valentina llegó a mi apartamento con una expresión rara. Mamá. Sebastián se va a casar. Sentí el estómago caer. Me invitó. No, mamá. ¿Y tú estás invitada? Sí. Respiré hondo. Entonces ve. Disfrútalo. Es tu hermano. Merece tener familia ahí. ¿Estás segura? Sí. Tómale muchas fotos. Quiero verlo feliz, aunque sea en fotos. El día de la boda fue el más largo de mi vida. Me quedé en el apartamento viendo el reloj. Ahora la ceremonia. Ahora las fotos. Ahora la recepción. Valentina me mandaba imágenes. Sebastián en su traje. Sebastián con su esposa. Sebastián riendo. Con una sonrisa que yo nunca le vi cuando vivía conmigo. Habló de mí. No pude evitar preguntar. Una vez respondió Valentina. Alguien le preguntó si su mamá estaba. Él dijo que no pudiste venir. Y cambió el tema.
Fui borrada. Como si nunca hubiera existido. Como si no hubiera sido yo quien lo trajo al mundo. Hoy escribo esto desde mi apartamento. La llave de Sebastián sigue sobre la mesa de la cocina. No la he movido en meses. No sé por qué la guardo. Supongo que porque es lo único que me dejó. Y porque moverla se siente como admitir que ya no hay ninguna puerta que esa llave pueda abrir. Valentina me dijo hace unas semanas que Sebastián preguntó por mí. Que dijo que espera que esté bien. Nada más. Solo eso. Y sin embargo ese espera que esté bien es lo más que llevo conmigo cada día. Porque en esa frase hay algo que no es perdón, pero tampoco es odio. Es algo más complicado. Algo que tal vez algún día, si tengo paciencia y humildad suficiente, se convierta en una conversación. O tal vez no. Y tendré que aprender a vivir con eso. La moraleja de esta historia no es bonita. No hay redención limpia. No hay abrazo final. No hay reconciliación que borre todo. La moraleja es esta. Cuando le dices a tu hijo que hay un extraño que vale más que él, no solo lo estás lastimando en ese momento. Estás construyendo, ladrillo por ladrillo, la pared que un día te va a separar de él para siempre. Y cuando por fin termines de construirla, va a ser tan alta, que ninguno de los dos va a poder ver al otro lado. Un hijo que se va en silencio es un hijo que gritó 1000 veces sin ser escuchado. Yo no escuché. Y hoy vivo con eso. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Mich Historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.